indígenas en el mundo que aún conservan muchos ecosistemas de gran valor para la humanidad porque son poseedores de conocimientos y técnicas tradicionales para cuidar su propio medio, ¿no? Hay que entender que las comunidades indígenas tienen esta visión de equilibrio con la naturaleza porque conservan y tienen una cosmovisión de reciprocidad con la naturaleza, ¿no? Lo que ella me da, yo le tengo que devolver, ¿no? En otro sentido, ¿no? Y entonces por eso mismo son tan importantes estos santuarios naturales para las comunidades indígenas. De ellos se alimentan, no es como nosotros que podemos ir al supermercado y comprarlo. Ellos no quieren eso. Para nosotros de repente hacer una calle asfaltada es progreso. Para ellos de repente hacer una calle asfaltada donde tienen todos sus frutos, donde viven animales, para ellos capaz que no lo ven como progreso, ¿no? Hay que entender un poco estas diferentes visiones, ¿no? Bueno, acá quería hablar un poco también. Estas TCOs no se crearon gratis, no vino el Estado ni vino Superman acá a crear las TCOs, sino que fueron hechas por las luchas de los indígenas, las constantes luchas que vimos desde antes de la colonia, en el 52, en el 25, y de diferentes marchas que hubo. Ahora se habla de la octava marcha indígena, octava porque hubo 8 de la primera marcha, fue en el año 1990. Que fue la marcha por el territorio y la dignidad. Bueno, en el año 90 se rompió grandes paradigmas de desarrollo en el sentido de se vio a Sudamérica como otro modo de vida, ¿no? O sea, ellos entendían, antes todo el mundo entendía que el desarrollo era crear industrias, era crear edificios, era crear mercados, era crear supermercados, pero después cuando vieron cómo entendían la visión de estas comunidades indígenas, que muchas están en Sudamérica, empezaron a preguntarse, pero para ellos ¿qué desarrollo? Entonces lo que es el desarrollo para nosotros no es desarrollo para ellos, entonces el desarrollo no es algo universal. Entonces ahí, a través de estas marchas, a través de estas reivindicaciones indígenas que tomaron tanto eco, fueron que se empezaron a romper estos tipos de paradigmas, ¿no? De crear qué es bueno, qué es malo, lo que es bueno para mí no necesariamente va a ser bueno para vos, de repente es malo para vos. La primera marcha fue en el 90, fue por el territorio de la dignidad. Después de esta marcha lo que se logró fue crear estas TCO. O sea, las TCO legalmente están establecidas en el año 94, pero en el año 90 ya se creó todo el instrumento y el aparato para que se pueda consolidar en el año 94 estas TCO, ¿no? Y las marchas continuaron. Tenemos la marcha del 96, también por el territorio y el desarrollo y la participación política de los pueblos indígenas. Está la tercera marcha que fue en el año 2000, no quiero entrar en detalles, pero la cuarta marcha en el año 2002, está la quinta marcha en el año 2006, está la sexta marcha en 2007, la séptima en el año 2010, y ahora la marcha que tenemos ahora, la octava marcha en el 2011, por la defensa del PIB, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. Todas estas marchas giran más o menos en torno a lo mismo, que es el respeto a la identidad de las comunidades indígenas, ¿no? Algunas tienen diferentes tipos de medios, digamos, o piden quizás algunas etapas o algunos tipos de categorías diferentes. Ese respeto a su propia identidad, ¿no? Por ejemplo, en la tercera o cuarta marcha creo que se decía que sea respetado su idioma materno en las escuelas que tienen dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, pero todas giran en torno a esto, el respeto a la diversidad, a su cultura, ¿no? Bueno, también asistí a una exposición de Tamborini, que es el director del CEPI, que nos decía que en realidad el trasfondo de la octava marcha es por lo mismo que la primera marcha, el respeto a las TCOs. Entonces es como si fuera algo cíclico, que estamos volviendo, porque de repente no se vio de nada tantas marchas, ¿no? Todas estas marchas es lo que llevó a las comunidades indígenas y también al indígena, digamos, se puede decir, a esta mentalidad indígena ser tan popular, digamos, actualmente, ¿no? Y es lo que llevó también a que el pueblo boliviano se sienta identificado con Evo, por ejemplo, ¿no? No es que Evo hizo a los indígenas, ¿no? Sino que de repente los indígenas crearon también y crearon los instrumentos para que Evo también fuera elegido, ¿no? Eso es una. Después se crearon estos tipos de decretos supremos que son TCOs, y la que a nosotros nos incumbe es el decreto supremo 226110, que es el Parque Nacional de Siboro Seco, ¿no? Todos estos se crearon, se crearon después de la marcha del año 90. Ahora quería hablar un poco sobre
TCOs. Ahora vamos a ver un poco de la sobreposición que hay. Estas son las TCOs. Las TCOs, donde vienen las comunidades indígenas, ¿no? En todo Bolivia. Hay varias. Ahora pasamos. Y estas son las áreas protegidas. Mira, si podés volverlo, por favor. Ahora, ¿ven dónde están las TCOs? Ahora miren dónde están las áreas protegidas, están casi sobreposicionadas unas a las otras. Es muy común que donde hay un área protegida hay una TCO. ¿Por qué? Es que no es casualidad, es que también los que definen principalmente sus áreas, los que crearon la estructura política para ser defendidos, fueron la gente que vive dentro de estas áreas, que tienen este sentimiento de salvaguardar, digamos, sus medios, ¿no? Que es la naturaleza. Nos decían también la historia de los pueblos y la historia de su territorio, porque a través de su entorno ellos pueden forjar su cultura, ¿no? Eso es, ¿no? Por ejemplo, para hacer unos tambores necesitan el fuero, digamos, de un chancho. Y si no hay chancho no van a hacer tambores, pero si hay chancho sí van a hacer tambores. Si de repente hay, no sé, árboles finitos, qué sé yo, harán una flauta. Entonces esa cultura se dedicará a hacer instrumentos de viento, otra cultura se dedicará a hacer instrumentos de percusión, pero en sí, el entorno forja la cultura que cada uno de estos pueblos tiene. Por eso es tan importante para ellos respetar el entorno donde viven, porque es la destrucción propia de su cultura. Y por eso mismo son estas TCO que se fueron creadas, fueron donde están sobreposicionadas justo también las áreas protegidas, porque ellos mismos definen este pedazo. Acá hay una cosita muy interesante que yo lo encontré por internet, que dice: cada pedazo de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. La última frase es más o menos lo que engloba lo que estaba diciendo. Y esto lo hizo, un cacique de una tribu de Estados Unidos, un jefe especial al presidente, cuando lo querían relocalizar, ¿no? En el año 1800 ya. Ahora vamos a hablar un poco de las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas. Porque en las principales áreas protegidas hay cuencas hidrográficas importantes, bastantes cuencas hidrográficas importantes. Dentro del TIMNIS, la cuenca es una subcuenca de la cuenca del Amazonas, es la cuenca de Mamoré, ¿no? Y es una de las cuencas más grandes dentro de Bolivia, ¿no? Es importante, había algunos también anteriormente visionarios que entendieron que las áreas protegidas, donde están también los territorios indígenas, son lugares de las principales cuencas. Por eso mismo hay que respetarlas, porque sabemos que el agua es el elemento vital para la vida, ¿no? Así que si queremos tener una vida, digamos, de calidad hacia el futuro, tenemos que preservar el agua principalmente, ¿no? Y por eso mismo están alojadas también las cuencas en los lugares donde están estas áreas protegidas. Ahora vamos a hablar un poco del TIMNIS. Este es un poco la fauna, un mapa y también la función central del TIMNIS, ¿no? Nacional. TIMNIS quiere decir entonces Territorio Indígena y Parque Nacional Visigodo Seco. El TIMNIS nace como parque en el año 1965, con estas siglas nomás: PIMNIS, Parque Nacional Visigodo Seco. Así, ¿no? Ahí se crea en el año 25 durante la época de Barrientos. ¿Y por qué se crea? ¿Cuáles son una de las consideraciones? Hay que leer bien porque es bastante interesante, ¿no? Es la necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales, la belleza escénica que podría ser afectada por la construcción de un camino siguiendo al borde de Piedemonte o por la colonización. Esto ya se decía en el año 1975, en la época de Barrientos, y fue una de las consideraciones principales porque fue creada esta. Ahora, después de la marcha indígena, se reconoce esta área protegida como territorio de los moqueños, Yuracaré y los chimanes. De ahí también se reconoce que es un territorio indígena, una TCO. Entonces se aumentan estas dos siglas: territorio indígena y Parque Nacional Visigodo Seco